Sí, es así, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están Agos por allá? Órale. Es lo que revelamos anoche en Brotes Verdes. Nosotros ayer sí estuvimos en vivo ahí desde el estudio y contábamos este descubrimiento que se dio ayer mismo, o que nosotros ayer pudimos confirmar en la AFIP, que venía trabajándose desde febrero, cuando en el organismo recaudador empezaron a revisar datos que entregó la OCDE, la Organización de los Países Desarrollados, que reúne a las principales potencias, y que ya había firmado un acuerdo de intercambio de datos con el gobierno argentino en la época de Mauricio Macri. Esto es interesante porque los datos de estas 950 cuentas de argentinos por más de $1 millón cada una, más de $1 millón cada una, sin declarar en ningún caso, y que, como vos recordás, suman 2.600 millones de dólares. Uh-huh. Es en base a información que el gobierno de Macri había obtenido, pero ni siquiera se había puesto a desencriptar. No solamente no había intimado a los contribuyentes que debieron haber pagado una suma importante de impuestos por ello, sino que ni siquiera había desencriptado la información que había recibido de la OCDE. Estas 950 cuentas incluyen algunas que tienen más de 20 millones de dólares y cuyos titulares ni siquiera habían hecho la liquidación de bienes personales. Vos sabés que la liquidación de bienes personales la hace cualquiera que tenga, por ejemplo, una segunda propiedad, cualquiera en general que tenga más de 2 millones de pesos de patrimonio, sacando su casa, que puede tener no grabado hasta 18 millones de pesos. Pero esto estamos hablando de pesos. O sea, yo lo que te estoy hablando es de dólares. Ale, ¿y todas estas cuentas estaban en un mismo país o distribuidas en distintos paraísos fiscales, digamos? No, distribuidas en distintos países. Por ejemplo, una cuenta de las que descubrieron, les cuento, está todo el establishment en esta lista. Es una lista de 950 personas que incluye gente que no presentó liquidación de ganancias o que presentó liquidación de bienes personales y declaraba no tener activos en el exterior o tener mucho menos. Por ejemplo, una cuenta, me contaban, tiene 7 millones de dólares en un banco de Uruguay. Declaró $1 millón. Quizás se le pifió el palito al contador. Viste que uno puede confundir un 1 con un 7, pero había declarado $1 millón, tenía 7 millones de dólares. Otro caso, uno que declaraba 0 activos en el exterior y que tenía una cuenta con más de 20 millones de dólares. Todos ellos debieron haber tributado bienes personales, y la idea de la AFIP era ensanchar la base de tributación de este impuesto de bienes personales que ya existe. Pero ahora el descubrimiento llega cuando se empieza a discutir en el oficialismo la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, sea a quienes blanquearon, que eso está más discutido legalmente, porque el blanqueo... La cuestión constitucional de la doble imposición, ¿no? Exacto, los inmuniza frente a un posible impuesto ahora, pero sí se podría aplicar tranquilamente, ahora, como dijo el presidente el lunes por la noche, un impuesto a las grandes fortunas, más allá de quien haya blanqueado. ¿Qué es grandes fortunas, Ale? ¿Qué serían grandes fortunas? Bueno, el proyecto que circuló ayer, la verdad que... no son grandes fortunas, ¿no? O sea, no arranca de una base de grandes fortunas, decís vos. No, arranca de 20 millones de pesos, que si se tomara el valor fiscal puede ser considerado una gran fortuna, porque en general los inmuebles tienen un valor fiscal muy inferior al valor de mercado. ¿20 millones o 10 millones? Hay una mini alícuota a partir de los 10 millones, otra a partir de los 20. Igual, les digo, ese proyecto no solo no cuenta con aval del Ejecutivo, sino que además lo bajaron los propios autores a la noche. Bien. Yo estaba haciendo el programa Brotes Verdes ayer a la noche, a las 10 de la noche, cuando me empezaron a llegar mensajes de mirá que este proyecto no va. Lo que va a haber es un proyecto de todo el bloque del Frente de Todos. Este era de los diputados de extracción sindical, y ese proyecto, que por la información que tenemos nosotros sí va a tener apoyo del Ejecutivo, no va a apuntar a los que blanquearon específicamente por
la objeción que empezaron a poner los constitucionalistas, obviamente pagos por las grandes fortunas para no pagar estos impuestos, que dijeron efectivamente esta objeción de la doble imposición. Ahora, lo que recordaba ayer Claudio Lozano en nuestro programa es que desde tiempos inmemoriales, las situaciones como esta, que el presidente describió como una guerra, y que estamos viendo, ¿no? El impacto social, lo que hablaban recién con Juan, es una guerra lo que se está viviendo en la economía. Desde la Edad Media, en todas las guerras, la imposición extraordinaria sobre los ricos, sobre las grandes fortunas, sobre las principales empresas, existió invariablemente. Entonces, esta discusión que al principio teníamos solamente en espacios como Brotes Verdes, en muy pocos medios periodísticos, la verdad, dado lo permeado que están por los intereses de esas grandes fortunas, ahora empieza a convertirse en una discusión concreta, y no lo digo ni yo ni Claudio Lozano solamente, lo dice el Financial Times el fin de semana en el editorial que sacó, donde habla de ingreso universal y de impuestos especiales a la riqueza, que dicen ya no son excéntricas ideas, sino que empiezan a aparecer arriba de la mesa de los decisores de política.